en el corazón de la ciudad de Nueva York, donde los imponentes rascacielos se alzan sobre calles bulliciosas y el rumor de la ambición nunca cesa. Una sala de tribunal cargada de tensión se convierte en el escenario de un drama de alto riesgo. ¿Cómo puede un hombre, una vez reverenciado por su vasta riqueza y su arrogancia inquebrantable, ser ahora reducido a una figura de deshonra ante la justicia misma? Hoy presenciamos a John Bouvier Kluge, un titán de las finanzas cuyo imperio fue construido sobre el engaño, enfrentarse a la determinación inquebrantable de la jueza Victoria Monroe. Mientras los murmullos recorren la sala abarrotada y los dolorosos testimonios de aquellos a quienes perjudicó despiertan profundas emociones, una pregunta ardiente se enciende. ¿Puede la verdadera justicia comprarse alguna vez? Adéntrate en esta fascinante historia de caída, redención y un giro inesperado que sacude los mismísimos pilares del poder. El tribunal en la ciudad de Nueva York estaba lleno hasta el tope aquella fatídica mañana. Pisos de mármol brillante, paneles de madera imponentes y el resplandor áspero de las luces fluorescentes configuraban un escenario que se sentía majestuoso y a la vez ominoso. Cada asiento estaba ocupado. Cada mirada estaba fija en el centro de este drama que se desplegaba. Un drama que había capturado titulares a nivel nacional y desatado una tormenta de debates en las redes sociales. John Bouvier Kluge entró al tribunal con un aire de confianza inexpugnable. De hombros anchos e impecablemente vestido con un traje gris carbón hecho a medida, se movía como si toda la sala estuviera allí para aplaudirlo. Su cabello peinado hacia atrás brillaba bajo las luces duras, y una sonrisa autosuficiente jugueteaba en sus labios, una sonrisa que desafiaba a cualquiera a cuestionar su autoridad. Durante semanas, su nombre había sido sinónimo de opulencia y éxito desenfrenado, un hombre cuya riqueza le había otorgado un estatus casi mítico. Sin embargo, bajo esa fachada pulida, acechaba una historia de traición y decadencia moral. Momentos después, entró la jueza Victoria Monroe. Vestida con una sobria túnica negra, se movía con una autoridad silenciosa y magnética que acalló a la multitud murmurante. Su reputación como árbitro implacable de la justicia se había extendido por todas partes, y al tomar asiento detrás del estrado en el histórico Palacio de Justicia de la ciudad de Nueva York, un profundo silencio cayó sobre la sala. Todos de pie ante la honorable jueza Victoria Monroe, entonó el alguacil, y la audiencia cumplió con deferencia ritualística. Todas las miradas se desviaron hacia Kluge, quien con un gesto despectivo, reanudó ociosamente hojear su libreta legal, como si los procedimientos no fueran más que una interrupción inconveniente. El contraste marcado entre la defianza despreocupada de Kluge y la resolución férrea de la jueza Monroe solo aumentó la tensión. Mientras los ojos penetrantes de la jueza recorrían la sala, los susurros se convirtieron en murmullos de incredulidad. El abogado de Kluge se inclinó hacia él, intentando susurrarle consejos con urgencia, pero Kluge lo despidió con un movimiento descuidado de la muñeca. Una exhibición inconfundible de arrogancia y desprecio. Este fue apenas el acto inicial de un drama que pronto expondría el lado oscuro de la fortuna de Kluge. No era solo un empresario adinerado cualquiera. Era un hombre cuyo imperio había sido construido sobre los sueños destrozados de innumerables familias. Su firma financiera, alguna vez celebrada, había ocultado un secreto despiadado. Un imperio de engaño que había atraído a pequeños empresarios y familias de clase media a invertir los ahorros de toda su vida en empresas que no eran más que fraudes elaborados. Cuentas de jubilación, ahorros para la universidad, incluso herencias familiares enteras se evaporaron en el aire, dejando devastación a su paso. Hogares se perdieron, futuros se arruinaron y vidas quedaron en la desesperación. La evidencia era abrumadora. Los investigadores descubrieron un tesoro de registros condenatorios, estados de cuenta bancarios con cifras imposibles, documentos marcados por falsificaciones sistemáticas y testimonios de antiguos empleados cuyas vidas habían sido descarriladas por sus prácticas poco éticas. Sin embargo, incluso mientras la evidencia condenatoria se acumulaba, Kluge permanecía imperturbable. «Tengo los mejores abogados que el dinero puede comprar», había alardeado en una entrevista engreída afuera de su lujoso ático en Manhattan, convencido de que su riqueza lo protegería de cualquier consecuencia real. Durante meses, el equipo legal de Kluge había maniobrado expertamente a través del sistema judicial, presentando mociones interminables para retrasar el inevitable ajuste de cuentas. Lo pintaron como un emprendedor incomprendido, una víctima de la desgracia sistémica en lugar de un perpetrador de fraude calculado.
pero ninguna cantidad de ofuscación legal podía ocultar la verdad. El Tribunal de Nueva York pronto se transformó en un campo de batalla por la verdad y la retribución, atrayendo no solo a las víctimas de sus esquemas, sino también a un público unido que exigía rendición de cuentas. Entre aquellos que buscaban justicia estaban dos individuos cuyas tragedias personales subrayaban el costo humano de la codicia de Kluge. Gloria Sánchez, una madre viuda resiliente con 3 hijos, había visto su mundo entero desmoronarse cuando las promesas fraudulentas de Kluge dejaron a su familia sin hogar y desesperada. Con lágrimas brillando en sus ojos, relató el momento aplastante en que su casa fue embargada y sus hijos se vieron obligados a soportar noches en un automóvil, sus sueños destrozados junto con su seguridad. A su lado estaba Samuel Reed, un bombero retirado cuya década de servicio había sido manchada por la traición. Sus ahorros duramente ganados, fruto de una vida de dedicación, habían sido estafados en el esquema insensible de Kluge. Sus testimonios, entregados con emoción cruda y convicción temblorosa, transformaron el tribunal estéril en un santuario de dolor compartido e indignación justa. A medida que testigo tras testigo tomaba el estrado, la tensión en la sala se volvía casi insoportable. La fiscalía reveló una serie de correos electrónicos que no dejaban dudas sobre la culpabilidad de Kluge. En un mensaje escalofriante, Kluge había instruido a su personal: hagan que los números parezcan perfectos, necesitamos estos contratos firmados sin cuestionamientos. Esas palabras, garabateadas con fría indiferencia, resonaron en la sala como un toque de difuntos. El relato angustiado de Gloria sobre la esperanza perdida y la apasionada declaración de Samuel sobre la confianza traicionada dieron a estos hechos una humanidad inconfundible. Mientras tanto, Kluge se recostaba, desplazándose en su teléfono e intercambiando miradas burlonas con su abogado, su desdeñosa dismisal de los testimonios avivando aún más la ira contenida del público. Con cada nueva pieza de evidencia, la sala parecía encogerse. El aire se volvía más denso con la anticipación. Las paredes, adornadas con retratos históricos y símbolos de justicia, ahora presenciaban una saga moderna de corrupción y caída. Los jurados intercambiaban miradas furtivas mientras absorbían la gravedad de las revelaciones. Incluso entre los espectadores reunidos, periodistas con libretas, ciudadanos con teléfonos inteligentes grabando cada momento. El ambiente era de vindicación decidida. Cada comentario susurrado, cada lágrima derramada, testificaba un anhelo colectivo, porque la verdad prevaleciera sobre el cegador encanto de la riqueza. A medida que avanzaba el juicio, el drama en el tribunal escalaba a un punto febril. La jueza Monroe, cuya autoridad tranquila había cautivado a todos, ahora dirigía su enfoque férreo sobre Kluge, con una intensidad que silenciaba incluso sus réplicas más desafiantes. Esto no es una reunión de junta directiva, entonó en una voz que cortaba los murmullos como una hoja afilada. A pesar de su actitud despreocupada, Kluge ya no podía esconderse detrás de su vasta fortuna. La fuerza combinada de la evidencia creciente y los relatos desgarradores de sus víctimas comenzó a erosionar la fachada inquebrantable que había construido. El tercer día del juicio, la fiscalía presentó una pieza final y devastadora de evidencia. Un correo electrónico en el que Kluge ordenaba explícitamente a su equipo ajustar las cifras a la perfección para encubrir sus fechorías. Mientras la sala absorbía la gravedad de esas palabras, el puño de Samuel se apretó más y los ojos de Gloria se llenaron de nuevas lágrimas. El martillo de la jueza Monroe retumbó, puntuando el momento con una finalidad Stark. «Señor Kluge, ¿reconoce esta correspondencia?», exigió ella, sus ojos fijándose en los de él con una intensidad que no dejaba espacio para la evasión. La respuesta de Kluge destilaba condescendencia mientras se inclinaba hacia el micrófono. «Sí, la reconozco, pero no exageremos. Era solo charla de negocios. Un matiz que simplemente no entenderías». Sus palabras insensibles desataron una explosión de furia entre los espectadores, sus susurros creciendo hasta convertirse en una cacofonía de descontento. La audacia de su desdén solo sirvió para magnificar la indignación pública. Justo cuando la tensión parecía inquebrantable, un giro inesperado sacudió los procedimientos. Desde detrás de la cortina de los medios emergió el expresidente Donald Trump, cuya mera presencia exigía atención. En una serie de declaraciones audaces e intransigentes transmitidas en vivo, y que se extendieron por las plataformas de redes sociales, Trump afirmó que la justicia debía servirse sin importar la riqueza o la influencia. Esto no se trata solo de la arrogancia de un hombre,
proclamó. Se trata de asegurar que cada estadounidense, sin importar su saldo bancario, sea responsable bajo el mismo estándar de accountability. Sus palabras resonaron poderosamente, electrificando la atmósfera ya cargada y amplificando el llamado a reformas radicales. La intervención de Trump inyectó una energía explosiva en el drama del tribunal. Su condena inequívoca de las acciones de Kluge no solo reforzó el caso de la fiscalía, sino que también galvanizó al público en general en una fuerza unificada que exigía cambio. De repente, el juicio ya no estaba confinado a las paredes estériles del tribunal. Se había transformado en un movimiento nacional. Legisladores, activistas y ciudadanos comunes se encontraron unidos en un clamor compartido por transparencia y justicia. La imagen cuidadosamente construida de Kluge como un emprendedor incomprendido comenzó a desmoronarse bajo el peso implacable de la verdad y la ira colectiva. A medida que el juicio se acercaba a su conclusión, la atmósfera se volvía aún más cargada de anticipación. Se introdujeron nuevas líneas de investigación, vinculando las maniobras financieras nefastas de Kluge a una intrincada red de cuentas offshore y corporaciones fantasma que abarcaban el mundo. Se presentó una auditoría forense independiente, revelando un laberinto de transacciones y transferencias secretas diseñadas para ocultar miles de millones en ganancias ilícitas. Esta nueva evidencia pintó un retrato más amplio de corrupción, implicando no solo a Kluge, sino a una red de cómplices en un sistema que permitía que la codicia floreciera sin control. La sala zumbaba con susurros sobre las implicaciones de largo alcance de estas revelaciones, implicaciones que amenazaban con trastornar los fundamentos mismos del gobierno corporativo en América. En este ambiente cargado, el costo emocional para las víctimas era palpable. El testimonio lloroso de Gloria se volvió aún más desgarrador al detallar las repercusiones a largo plazo en el bienestar de su familia. Mientras Samuel recordaba las noches llenas de preocupación y el remordimiento corrosivo de un futuro que nunca sería, sus voces, cargadas de dolor pero rebosantes de resolución, subrayaban una verdad universal, que sin importar cuán vasta fuera la fortuna, la explotación de los vulnerables siempre sería enfrentada con un clamor público inquebrantable. Y en última instancia, justicia. A medida que el caso se desarrollaba, el tribunal mismo se convertía en un microcosmos de la demanda de accountability de la sociedad. Periodistas llenaban cada rincón de la sala con preguntas, sus cámaras capturando cada lágrima, cada gesto desafiante y cada momento de silencio que hablaba más fuerte que las palabras. Las plataformas de redes sociales zumbaban con actualizaciones en tiempo real, y los hashtags pidiendo justicia se volvían tendencia a nivel nacional. Las familias afectadas por las acciones de Kluge comenzaron a compartir sus propias historias, transformando tragedias individuales en una narrativa colectiva de resiliencia y determinación. La fiscalía expuso meticulosamente cada pieza de evidencia, conectando metódicamente los puntos desde estados bancarios falsificados hasta transferencias offshore turbias. Testigos expertos testificaron sobre instrumentos financieros complejos y los métodos por los cuales la firma de Kluge había lavado miles de millones a través de un laberinto de compañías fantasma. Sus explicaciones técnicas, entregadas con claridad y precisión, desmitificaron el fraude elaborado para el Lego, dejando poca duda de que el imperio de Kluge estaba construido sobre una base de mentiras. El peso de estas revelaciones era palpable en cada rincón del tribunal, donde incluso los observadores más estoicos no podían ocultar su conmoción. A medida que el juicio entraba en sus etapas finales, el aire estaba denso con una mezcla de esperanza y aprensión. Cada palabra pronunciada por la jueza Monroe, cada fragmento de testimonio de una víctima, estaba imbuido de la promesa de que nadie estaba por encima de la ley. La fachada alguna vez poderosa de John Wobble, Kluge, el hombre que había deslumbrado al mundo con su riqueza y swagger, se desintegraba ante los ojos de un público implacable. Su arrogancia, alguna vez su mayor activo, ahora se había convertido en su defecto más condenatorio. Los testigos relataron no solo la ruina financiera que habían sufrido, sino también el profundo trauma emocional, las noches sin dormir, la ansiedad constante sobre el futuro y la confianza destrozada en un sistema que se suponía debía protegerlos. Sus historias estaban entrelazadas con detalles de lucha diaria, la pérdida de un hogar familiar, la incapacidad de pagar gastos médicos y el dolor de ver los sueños desvanecerse en el aire. Cada testimonio era un recordatorio stark del costo humano de la codicia. Mientras tanto, el equipo de defensa de Kluge continuaba intentando girar la narrativa, argumentando que él era meramente una víctima de las fuerzas del mercado, y que sus acciones, aunque equivocadas,
eran parte de los riesgos inherentes de hacer negocios. Sus argumentos, sin embargo, caían planos frente a la abrumadora evidencia y la emoción cruda mostrada por aquellos cuyas vidas él había arruinado. Cuanto más hablaban, más resonaba el tribunal con la voz unificada de las víctimas, voces que exigían nada menos que una rendición de cuentas total. En un momento particularmente conmovedor, una joven mujer tomó el estrado para testificar en nombre de su padre, un pequeño empresario que lo había perdido todo cuando los esquemas fraudulentos de Kluge colapsaron. Con manos temblorosas y lágrimas corriendo por su rostro, recordó cómo su padre había sido alguna vez un pilar de la comunidad, conocido por su integridad y bondad. Él creía en la promesa de un futuro mejor, dijo suavemente, su voz apenas audible. Pero esa promesa fue destrozada por la codicia y las mentiras. Hoy, estamos aquí no solo por él, sino por cada persona que ha sido traicionada por el encanto de promesas vacías. Su testimonio conmovió los corazones de todos los presentes, y por un breve momento, el tribunal se unió en un voto colectivo y tácito de nunca permitir que tal explotación quedara impune nuevamente. Para cuando llegó el día final del juicio, la atmósfera en el Palacio de Justicia era eléctrica. La galería estaba repleta de reporteros, activistas y ciudadanos comunes que habían seguido el caso con un interés inquebrantable. Cada espacio disponible estaba lleno de personas decididas a presenciar un punto de inflexión. Un momento en el que la justicia finalmente triunfaría sobre la corrupción. Cuando los procedimientos se reanudaron, el aire estaba denso con anticipación y un sentido de significado histórico. La jueza Monroe, siempre el epítome de la resolución judicial, inspeccionó la sala una última vez antes de emitir su veredicto. El silencio que siguió fue absoluto, como si toda la nación estuviera conteniendo el aliento. Cada testigo, cada observador, sintió la gravedad de este momento. Un momento que redefiniría la confianza del público en el sistema, y enviaría un mensaje claro a aquellos que se atrevieran a abusar de su poder. Incluso cuando el pronunciamiento final resonó en la sala, el impacto del juicio se extendió mucho más allá de las paredes del tribunal. Las revelaciones sobre la elaborada red de corrupción de Kluge habían encendido discusiones en salas de juntas, salones legislativos y salas de estar por todo el país. Activistas organizaron manifestaciones exigiendo regulaciones más estrictas sobre las instituciones financieras, mientras los legisladores introducían propuestas destinadas a aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en el gobierno corporativo. El caso de John Buble Kluge se había convertido en un catalizador para un movimiento más amplio, uno que desafiaba la noción de que la riqueza y la influencia podían aislar a los individuos de las consecuencias de sus acciones. La historia de la caída de Kluge resonó con millones, no solo por la escala asombrosa de sus crímenes, sino también porque encarnaba una lucha atemporal entre el poder y la justicia. Era una narrativa de arrogancia enfrentándose a su igual, de un sistema que, cuando se manejaba adecuadamente, podía poner de rodillas incluso a los más poderosos. Mientras los medios continuaban diseccionando cada detalle del juicio, y las plataformas de redes sociales zumbaban con comentarios, el legado del caso comenzaba a tomar forma. Un legado que serviría como un recordatorio poderoso del precio de la codicia descontrolada. En las semanas siguientes, las comunidades afectadas por las acciones de Kluge encontraron consuelo en el conocimiento de que la justicia finalmente había sido servida. Las familias comenzaron el arduo proceso de reconstruir sus vidas, animadas por el espíritu colectivo de resiliencia que había sido encendido por el juicio. El caso emblemático estimuló una introspección nacional sobre los valores que verdaderamente definen el éxito y la integridad, llevando a muchos a cuestionar los fundamentos éticos de un sistema que alguna vez había parecido impenetrable. En última instancia, el juicio de John Gobe Kluge en la ciudad de Nueva York fue más que un procedimiento legal. Fue una saga dramática que encapsuló la lucha eterna por la rendición de cuentas. El tribunal se había transformado en un crisol de verdad, donde cada mentira fue expuesta y cada injusticia fue enfrentada con una demanda inquebrantable de reparación. Y en esa atmósfera cargada, mientras los ecos del decreto final de la jueza Monroe reverberaban en cada rincón de la nación, el mensaje era inequívoco. Nadie, sin importar cuán poderoso sea, está por encima de la ley. En el mundo acelerado de hoy, la saga de John Gobe Kluge nos recuerda que la rendición de cuentas es la base de una sociedad justa. El juicio, impregnado de emoción cruda y verdad inquebrantable, nos desafía a mantenernos firmes contra la corrupción y a exigir transparencia en cada aspecto de nuestras vidas. Que esta historia te inspire a mantenerte a ti mismo y a aquellos en el poder,
en los más altos estándares de responsabilidad. Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo, y recuerda, cada voz cuenta en la construcción de un futuro más justo. Gracias por ver hasta el final. No olvides suscribirte y ver nuestro próximo video para más ideas sobre cómo luchar por lo que es correcto.